niños por hambre. ¡Conteste, señor Soros! ¡Míreme a la cara si se anima! Eve de Bonafini, AM 530. Somos radio. Somos Eve. ¿Qué pasa, Rubén? Primero. Nunca lo olvido. Así es. Trato. Buenito, Roberto. La misma de siempre. Ay, qué No rubia. hay nada más grande. Hermosa. Sí, preciosa. Ah. Ayer estuvo con el Charlie. No. Dos bombonazos. Wow. Bueno, Dios Roberto libre. también, ¿eh? Ya Sí. Pero. tantas cosas se llevó el viento. Bueno, se lleva el narco. Ay, sí, por favor. Ay, fuera, fush, fush. Claro que no. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el pibrío? ¿Cómo anda la oyentada? ¿Bien? Bueno, lo vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana con toda la información, el análisis, la reflexión. Esto es Caballero de Día, ¿eh? También vamos a tener muy buena música y el humor de que disponemos es amplio y profundo. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que las grandes batallas o se dan con alegría o están perdidas de antemano, ¿eh? Les cuento, para ubicarlos en tiempo y espacio, que hoy arranca el mes de octubre. Hoy es 1 de octubre del 2025. Despedimos septiembre, mes cargado de derrotas, al menos legislativas para el gobierno nacional, electorales también. Vamos a ver qué sucede en este mes que para el 26 nos tiene una parada brava, elección nacional, de la que vamos a estar hablando en un ratito con una de las candidatas, porque ayer se lanzó una nueva agrupación dentro del Partido Justicialista que tiene un profundo contenido federal. Así que en un ratito vamos a estar hablando con ella. Ahora la tengo que presentar nada más y nada menos que esta gloria de la radio argentina, que ahora la está rompiendo en el streaming, ¿sí? Tocó con todos ella, ¿eh? Le mencionás a Larrea, le mencionás a Fontana, le mencionás a Hanglin, a Víctor Hugo. Sí. Ella fue, yo diría, parte de todos los éxitos rutilantes de ese tiempo de la radio. Y ahora está repitiendo lo mismo, pero en las nuevas plataformas. En el streaming, aquí también en la 530. Es locutora nacional por el ISER y locutora nacional y popular, porque lo decimos nosotros. La presentamos entonces a Florencia Ibáñez, como corresponde. Flor, muy buen día. Hola, Roberto, gracias por estar aquí. Por favor, qué gusto. Me encantó lo de rutilante. Eso habla de una época de los años 70, de Nélida Lobato, de esa época. ¿Te acordás? Nélida Me suena, Lobato. porque era el adjetivo de la época, rutilante, ¿no? Sí, el teatro de revistas. Teatros de revistas, bueno. Y así un poco vengo, ¿no? También de Pepito Marrone. Pepito, los teatros ahí, tal cual, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, lo cierto es que octubre empezó. Me hiciste acordar de ese disco tan lindo de Roque Narvaja, Octubre, mes de cambios, ¿te acordás? Ah, ¿en serio que lo tenés listo? Qué coincidencia, Octubre, mes de eso es de la década del 70. Claro, bueno, porque fue la época que después al día siguiente le dijeron te tenés que ir a España. Claro, muy politizado. Los temas se llamaban, mira, Revolución, mi amor, Octubre, mes de Camilo y Ernesto. Imagínate. Sí. Vos sabés que estuvo encabezando una lista en Sadaikel, ¿no? Ah, sí. Él estuvo encabezando en su momento una lista en lo que era, no en Sadaikel, me parece el sindicato de músicos, me parece. Y ser, era una lista que bancaba la juventud peronista de aquel tiempo. Ajá. Después se fue al exilio, obviamente, obligado, amenazado por la AAA, una serie de cosas. Hoy está en otra etapa. Sí, está en otra etapa. etapa. De hecho, compuso un tema hace poco que habla de eso. Dice, ya no pongo bombas en mi casa, refiriéndose a que, bueno, ahora cree que la forma de lucha es un poco distinta, supongo que será después de ese recorrido, pero qué interesante cuando contó que la discográfica le informó, mira, te tenés que ir porque no nos dejan grabarte más, sí. nos avisaron que te tenés que ir, y
se fue a España y lo esperó se fue con el bebé y todo, y Marilina Ross lo esperó allá, mirá vos, ¿no? Mirá, Marilina. Historias apasionantes también de los exilios, tristes y... Yo diría un poco traumáticas, pero digo, qué increíble las coincidencias de los actores que se esperaban unos con otros, muy fuerte, ¿no? Para recordar. Solidaridad. Bueno, vamos a lo nuestro. Exacto, lo nuestro es clima. Primera cosa, ¿cómo está el día hoy? Con mucho sol, 13 grados en la ciudad de Buenos Aires, miércoles, jueves, viernes y sábado con buen tiempo. Ahora las lluvias parece que recién pasan al día domingo, pero todas estas tardes tendremos temperaturas entre 22 y 24 grados, realmente primavera. Y vamos ahora sí a la botica de Roberto con todos los regalos. Tenemos gentileza de Proveedor Hogar y AM530. Hasta el día viernes 10 de octubre podés participar en este súper regalo que te hacemos desde acá, que incluye, atención, la hidrolavadora, ahí vamos, con lo que es el combo con esta de mano, con la aspiradora de mano. Fíjate vos, podés con tu nombre y apellido, con los 3 últimos del DNI, escribiendo a M530, participar. Es muy fácil. 11 44 15 25 40. 11 44 15 25 40. También, por supuesto, sigue Nutrión Vita con su voucher de 50.000 pesos que sortearemos el viernes, como cada viernes. A Sonia y Roberto les escribís al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Tenemos ahora sí también para sortear de la LEF Juan Domingo Perón, la comunidad organizada, uno de los más pedidos de este tiempo, ¿eh? Este es el libro, esta es la piedra. Esta es la piedra. Sobre esta piedra se construyó toda una doctrina. Ahí está, Juan Domingo Perón, la comunidad organizada, prólogo de Eric Calcaño. Podés participar entonces llamándonos al teléfono que vamos a dar, que es el WhatsApp de la radio, al que también vamos a agregar que hay un par de entradas para ver La Changuita de Alejandro Lifshitz para este viernes 3 de octubre a las 20 horas en Fandango Teatro, Luis Viale 108 Cava. Simplemente podés escribirnos al 11 32 000 530. 11 32 000 530. Estén atentos porque esta mañana vamos a sortear mucho teatro. Mañana tenemos una de Juan Pablo Obregón, que les voy a contar mañana, pero entre tanto tenemos La Changuita de Lifshitz. Y en un ratito le contamos también del taller de lectura de Vacanciano, que está inscribiendo gente. Va a ser en San Telmo, es presencial. En un ratito, porque ahora lo quiero saludar a mi amigo, mi compañero, gran colega, gran periodista, el señor Marco Cittadini, que hace papá. ¿Cómo va, querido amigo? Bien. ¿Cómo va, Flor? Hola, Marquitos. Bueno, estamos aquí muy contentos, ¿eh? Bien. ¿De cuántos meses estamos ya? Estamos entrando todos, en el quinto mes. Estamos de quinto. Estamos todos entrando en el quinto mes. Qué lindo. Sí. Está muy bien, dicen que es el mejor trimestre. La quinta luna. Sí. Dicen que es el mejor trimestre. El segundo, la verdad que ha tenido un muy buen primer trimestre. Mi compañera, lindo. con lo cual entiendo que el segundo va a estar bueno. Qué lindo. Sí. Bueno, qué lindo Sí, que nos alegría. digas eso. Es lindo arrancar con una linda y buena noticia. Porque, bueno, en líneas generales nos cuesta un poquito. Ustedes saben, la situación general ya la conocen. Octubre viene con una serie de aumentos. Yo no les quiero spoilear octubre. Pero octubre viene una serie de aumentos, entre ellos también el subte. Un disparate lo que va a estar saliendo el subte cuando uno piensa de 2 años a esta parte, los incrementos que ha tenido. Y ustedes saben también en el presupuesto familiar el costo del viaje, ¿no? Los costos de viaje son realmente importantes, sobre todo si es una familia grande y sobre todo también en relación a los sueldos, porque los servicios son caros o baratos en relación a algo. Bueno, en relación a los sueldos casi todo es caro en la Argentina hoy para el trabajador, para la trabajadora. Una breve que no tiene que ver con la política habitual, o sí cayó en Perú este personaje sindicado, como es el cabecilla de la banda, el narco, que cobró la vida de estas 3 chicas, el triple narcofemicidio, allí en Florencio Varela. Lo señalan como pequeño J, ya son 9 los arrestados por este triple asesinato, y estuvo a punto de fracasar. Eso fue lo que me enteré hoy, porque mientras estaba ocurriendo el operativo, Patricia Burri quería atribuirse no sé qué cosa. En realidad
fue un operativo conjunto entre la policía bonaerense y la policía del Perú, ¿no? En unos segundos vamos a escuchar a Javier Alonso describiendo eso. Bien, en un ratito vamos a profundizar sobre eso. También ahora, después de este respirito que nos damos, vamos a estar entrevistando a Cristina Brites, candidata allí de Misiones. Hay una agrupación nueva dentro del Partido Justicialista, se llama Primero la Patria. Ayer se presentó en la UMET y estuvimos ahí. Vamos a contar algunos detalles, pero sobre todo se lo vamos a preguntar a ella, porque es un armado nuevo que tiene el Partido Justicialista por fuera de las agrupaciones ya existentes. Es más un armado de tipo federal. Hay gente en todas las provincias, y la idea, me parece, es construir allí un peronismo que ponga el acento en un federalismo donde el proyecto nacional sea el que garantice ese federalismo y no los ismos provinciales, ¿no? Cuando digo ismos provinciales, el cordobesismo quizás sería el mayor exponente, columna vertebral de Provincias Unidas. Bueno, no, esto es todo lo contrario. Esto es todo lo contrario, y ayer hubo un gran acto, un acto como los de antes, con mucho Perón y Evita, Néstor y Cristina. La verdad, a mí, al estar en ese momento ahí, dije, che, esto acá hay mucha potencia, ¿no? Todavía en estos símbolos, en esto que se está cantando, en esto que se está diciendo, en los aplausos. Fue muy aplaudida Cristina, después vamos a escuchar el audio de Cristina. Les propongo ahora, lo tenemos ahí el audio de Cristina, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar el audio que dejó Cristina ayer en la UMED, en este lanzamiento de la agrupación interna del Partido Justicialista llamada Primero la Patria. Cristina mandó un audio. ¿Y de quién se refirió? ¿A quién se refirió? Bueno, entre otras cosas, a José Luis Esper, ¿no? El profe para Javier Gerardo Milei. Y dijo cosas fuertes. Fue muy aplaudida Cristina. Dale. Eva Mieri y Alessia Baigar, dos compañeras militantes, dos mujeres militantes, detenidas las dos durante días y días en la cárcel de Seiza por orden de una jueza federal y acusadas de tirar bosta en la casa de Espert, el profe, el del narco, que no solo camina por la vida sin que nadie le reclame nada, sino que además preside nada más ni nada menos que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación. Otra que la casta. No eran anarcocapitalistas, parece ser que eran narcocapitalistas. Todo este escenario internacional, nacional y sectorial, si se quiere, constituye un desafío para Primero la Patria. Pero no solamente para Primero la Patria, sino para que junto con otros compañeros que integran otras organizaciones políticas, sindicales, culturales, movimientos sociales, en profundizar la organización política a lo largo y a lo ancho del país para encarar la tarea de debate y construcción colectiva para volver a construir un país en el cual puedan vivir los 47 millones de argentinos. No va a ser fácil, pero nunca las cosas no fueron fáciles, al contrario. Pero si entendemos el verdadero problema, tampoco va a ser imposible. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, y lo comentado antes, está aquí con nosotros Cristina Brites. Ella es candidata por Misiones, candidata a diputada por Misiones. Quizá algunos tengan registro, porque alguna que otra vez la he escuchado yo con Nico Márcico aquí, pero en líneas generales, lo que ocurre en Misiones es que está muy blindada la información, no se sabe allí bien lo que ocurre. Generalmente hay un partido de gobierno ahí, un provincialismo fuerte, digamos, que en muchos casos ha dividido al peronismo. Bueno, ahora me parece que el peronismo está saneado. Igual le vamos a preguntar a Cristina cuál es la situación actual. Primero decirle gracias por venir, gracias por acercarte acá tan tempranito. Bienvenida. Gracias Roberto, Flor, Mario, a los que nos están escuchando, nos están viendo. Un placer que nos puedan recibir y hablar un poco de ese peronismo que estamos buscando, ¿no es cierto? Que realmente sea federal, es verdad. Ayer yo te digo, estaba comentando un poquito lo que yo viví ahí, me invitaron, fui, me pareció interesante ver dirigentes de distintas
casi te diría, no diferencias ideológicas profundas, pero sí matices, ¿no? Digo, estaba Uñac, estaba Urtubey, pero también estaba Gabriel Esteves, estabas vos, estaba también Teresita García, de Provincia de Buenos Aires, y la verdad estaba muy bueno, gente confluyendo ahí, que no representaran a las agrupaciones ya existentes al interior del kirchnerismo, sino una versión quizá un poco más amplia y más federal también, ¿no? La cuestión federal vivida desde las provincias, que es distinta quizá de la que se ve desde la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digo, hay un montón de dinámicas en las provincias que aquí no conocemos, y vos ayer marcaste una. Che, yo estoy sufriendo ahí en Misiones un blindaje total porque creen que no hay kirchnerismo, no existe fuerza patria para el resto del país. Contame un poco cómo es la cosa vivida desde ahí. Bueno, justamente por eso agradecemos el espacio que nos dan, porque la gente sabe que existe Fuerza Patria, pero cuando vas, viste, y le entregás el folleto, le entregás el volante, le contás que también estamos en la provincia de Misiones, muchos se sorprenden. Pero es porque realmente está pensado desde un gobierno provincial que lamentablemente en este momento se ha votado con las dos manos absolutamente todo lo que ha hecho Javier Milei. Entonces, más vale, venimos nosotros que somos la verdadera oposición, que sí podemos caminar y mirarle a los misioneros y a las misioneras a la cara porque nosotros jamás hemos levantado la mano para perjudicarlos, y bueno, no les conviene. Entonces estamos hablando de un poder provincial que tiene cuatro patas, no solamente está y maneja el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, sino también, lamentablemente, en la mayoría de los medios en la provincia de Misiones. ¿Carlos Rovira tiene algún cargo? No. Sí, bueno, ahora, después de mucho tiempo, dejó de ser presidente de la legislatura y ahora es un diputado. Es un diputado provincial. Pero digo, es el hombre fuerte del partido de gobierno. Es el hombre más poderoso que hay en la provincia de Misiones hace más de 20 años y nosotros por eso celebramos la intervención de Cristina Kirchner, el coraje de Cristina Kirchner, la lealtad con los misioneros y las misioneras de tomar la decisión política de intervenir el Partido Justicialista. Porque si nosotros estamos así, es porque fuimos furgón de cola de este partido provincial durante muchísimos años y también fuimos parte del problema, Roberto, porque nosotros, no nosotros en términos personales, porque somos más jóvenes, pero hubo una dirigencia que abandonó el Partido Justicialista y se fue al partido provincial. Bueno, a mí me ha pasado, te lo comentaba fuera de aire, de gente que es kirchnerista a nivel nacional, pero en la provincia están con el partido de gobierno, el Partido de la Concordia, y con la gente de Rovira, porque es como si fuera fronteras adentro de la provincia, digamos, tuvieran otra prédica, que no es la que después se ejecutan en la nacional. Digo bien. Es así, es correcto. Son oficialistas en todos los gobiernos. Fueron oficialistas con nosotros, son oficialistas con los gobiernos neoliberales como el de Macri y ahora el de Milei. El problema es que cuando esos oficialismos apoyan a estos gobiernos neoliberales, el misionero y la misionera sufre. Claro. Y encima les digo a todos que hay más coraje en la calle, hay más decisión en la gente que en la dirigencia política, lamentablemente hoy en la provincia de Misiones. ¿Y por qué digo esto? Porque en vez de haber aprendido de los errores en el gobierno provincial, el gobierno de la Renovación, llevan en su lista... Mirá lo grave que es esto. Llevan en su lista como segunda candidata a una persona que niega a nuestros desaparecidos, que se burla de la sangre derramada por nuestros compañeros peronistas, una negacionista y una referente de La Libertad Avanza. Esa es la segunda en su lista. La lista del rovirismo. La lista del rovirismo. Y algunos compañeros peronistas que están adentro de la Renovación, que son muy valiosos, se ven obligados a votar eso. A eso vamos. Por eso digo que hay más coraje en la calle que en la dirigencia. Porque si vos estás viendo todo el daño que está haciendo Javier Milei en la provincia de Misiones, no podés seguir insistiendo con una lista que lleve en segundo lugar a una referente de La Libertad Avanza. Igual contame un poquito cuál era el desorden, creo que se ordenó, pero digo, ¿cuál era el desorden del peronismo? Porque conozco allí gente, te comentaba antes, y entiendo que hay expresiones del peronismo, algunas adhieren, otras no. Yo sé que cuando vos fuiste candidata, realmente reventaron las urnas, cuando vos fuiste candidata. Porque fue Cristina. Bueno. Fue Cristina en la boleta. Exacto. Y fue... Pero digo,
obtuviste muy buenas elecciones, y sin embargo, recién ahora parece ordenado u organizado el partido. ¿Por qué? ¿Cuáles son las otras expresiones que hay ahí jugando? Bueno, en el 2019, cuando fue Cristina en la boleta, es algo que nos está comenzando a pasar ahora también. La gente la ama a Cristina Kirchner en Misiones, esa es la verdad. Fueron muy felices en los 2 gobiernos que tuvo Cristina Kirchner, pero nosotros tuvimos el partido, y ahora recién está intervenido, ¿no es cierto? Tuvimos el partido formando parte de este gobierno provincial, siendo furgón de cola. Oficialmente el PJ. Oficialmente el PJ. Entonces, cuando llegamos en el 2019, Cristina arrasa en la provincia de Misiones, nosotros comenzamos a conversar con Máximo Kirchner la importancia de recuperar el Partido Justicialista de nuevo, la importancia de que los peronistas volvamos a nuestra casa. Nosotros ni siquiera nos podíamos afiliar. Era una afiliación, a conveniencia, con un padrón absolutamente viejo, envejecido. Entonces hablábamos con Máximo y le explicábamos que teníamos que volver a nuestra casa, que el peronismo tenía que volver a levantar la bandera de las 3 banderas, que no sean consignas vacías en Misiones, y levantar la bandera de Cristina Kirchner. Bueno, con mucho trabajo, primero estuvo Alberto, que no lo entendió, porque nunca se jugó, lamentablemente, por nosotros, pero después llegó Cristina. Y cuando llega Cristina, toma la decisión política. ¿Pero por qué toma la decisión política? Porque recuerden que en el 2023 hay una estafa electoral en Misiones, ¿sí? Y hay un transfugismo electoral. Sí. Porque entran por la boleta peronista de Sergio Massa 2 senadores y 3 diputados. Entran con el voto peronista, Roberto. La gente cuando votó en el 2023, votó a Cristina Kirchner, votó a Sergio Massa, votó al peronismo y logramos meter 2 senadores y 3 diputados nacionales. Y armaron un bloque propio. Y armaron un bloque que se llamaba Innovación Federal, ni siquiera llegaron a formar parte de nuestro bloque. Ah, claro. Entonces ahí es donde se toma la decisión política de, bueno, listo, se termina, hay que ponerle un punto a esto. Cuando Cristina dice enderezar el peronismo, volvamos a enderezar el peronismo. No puede ser que sigan abusando de la gente, porque nos votan para hacer oposición y después resulta que hacen, y con las 2 manos, votan todo lo que hace Javier Milei. Por eso ahora, Fuerza Patria, somos nosotros, somos la verdadera oposición, que cuando estuvimos con Mauricio Macri, no dudamos un segundo en decirle que no íbamos a votar la reforma previsional, por ejemplo, o fondos buitre. Claro, vos ya fuiste diputada. Hay algo que en general pasa esto de que quieren los votos de Cristina, pero no dar las peleas que te dejan cicatrices, digamos, ¿no? Pero quieren los votos de Cristina. Después actúan por la libre. También es difícil, imagino yo, el rovirismo, porque cuando sos oficialismo te juegan a favor tuyo. Votan con vos, levantan la mano. Ahora, el tema es cuando te toca ser oposición a vos y le levantan las manos a los otros. Sí. Entonces es un problema de la política que enloquece mucho. Y sobre todo a la gente que tiene que votar, ¿no? Claro, por eso te decía, son oficialistas siempre, pero cuando vienen estos gobiernos neoliberales es el misionero y la misionera la que está sufriendo. La que sufre y padece, claro. Imagínense, más de 4.000 puestos de trabajo se perdió en Misiones. Si vos te fijás el podio, somos 7º en la lista. Vos te vas a Posadas y tenés más de 400 comercios cerrados solamente este año. ¿Por qué? Por el aumento de la luz, de los servicios, claro, del alquiler, la mercadería van y se la buscan a Paraguay porque sale todo mucho más barato. La verdad que el comerciante es el primero que sufre con los gobiernos neoliberales. Ahí te quería preguntar por algo, porque uno por ahí se pierde del armado. Lo que vimos en el último tiempo es que evidentemente por desacuerdos entre el gobierno nacional y Rovira o entre el gobierno nacional y Pasalacua, empezó a haber una aparición de Provincias Unidas, que quizás termine siendo un lugar donde se puedan referenciar. Terminan empezando a levantar la mano en contra del gobierno nacional. Te pregunto, ¿cuán genuino es esto? Y lo segundo, y capaz que más importante, es porque vos mencionabas un armado que tiene gente de la Libertad Avanza dentro del rovirismo. Digo, ¿cómo es ese armado para que por ahí se entienda en otros lugares del país? Bueno, primero que todo, creo que tenemos que trabajar fuertemente en Primero la Patria, ¿sí? Porque Primero la Patria es, y se está buscando, que realmente sea un verdadero federalismo, y no es que nombrás vos, que es Provincias Unidas, que para mí es un rejunte, sí, y es un poco más de lo mismo para hacerse del poder.
¿Cómo es el armado de la lista de la renovación? Porque así se llama. A ver, los que nos están escuchando, es un partido provincial, ¿sí? Es un partido provincial que nació a partir del año 2003 en adelante, está conformado por peronistas, radicales y de otros espacios políticos, que su idea originaria fue muy buena, realmente, que tiene peronistas muy valiosos adentro del partido, pero con el tiempo, lamentablemente, se fueron transformando en un negocio. ¿Sí? En un negocio en donde manejan uno o dos y nada más, ¿viste? Y un montón de compañeros intentan hacer un montón de cosas desde adentro y no pueden hacerlo. Ellos pensaban, para ellos fue una sorpresa la coyuntura, el 3% de Carina, la victoria en Provincia de Buenos Aires, que creo que fue una victoria de todos los argentinos, no solamente de Provincia de Buenos Aires, y fue una sorpresa. Pero antes de eso, como viven de la especulación y necesitan solamente poder conseguir los votos, como vos decías, buscan votos peronistas, rascan de donde haya para seguir manteniéndose en el poder, entendían, y las encuestas le decían que la Libertad Avanza estaba muy bien. Claro. ¿Viste? Entonces, al estar muy bien la Libertad Avanza antes del 3% de la coimera de Carina o del éxito de Buenos Aires, les convenía tener una lista en donde estén todos. Es el famoso blend. Ellos encima se autoperciben y lo dicen así. Nosotros somos la renovación y somos la renovación blend. Y vos preguntaste, ¿y qué es eso? Y es una mezcla. Antes le decían rejunte. ¿Viste? Antes le decían rejunte, bueno, ahora le dicen blend, está bien. Entonces son Libertad Avanza, peronista, radical, o sea, mezclan todo, le confunden a la gente, lamentablemente, usan el voto peronista y siguen manteniéndose en el poder. Hay algo más complicado de lo que escribís, por eso está bueno la referencia a Provincias Unidas, porque de verdad es parte del mismo problema, y es este avance de ciertos partidos provinciales que por ahí dieron en determinado momento respuesta a un problema de representatividad que existía, pero que hoy se termina convirtiendo en pymes provinciales. Entonces, le exigen un proyecto federal a la Casa Rosada, pero ellos no tienen un proyecto federal. Después se juntan, pero se juntan cada uno con los intereses de su provincia. Entonces tenés un problema, digo que quizá primero la patria seguramente es lo que está buscando resolver, ¿no? Digo, que haya una mirada de verdad federal y de nación para lo que viene. Sí, creo que hoy en la provincia de Misiones, más que exigirle un proyecto le exigen un proyecto para poder mantenerse y seguir alambrando su provincia. Claro, hoy el gobernador Pasalacqua, que realmente no es el que dirige la provincia, sino es Carlos Rovira, lo único que le interesa es poder tener alambrada su provincia, que nadie venga a decirle cómo tiene que llevar adelante sus políticas, seguir manteniendo sus privilegios, y mientras tanto el misionero y la misionera sufre. Claro. Entonces, para ponerle un punto final a eso, realmente tenemos que pensar en un verdadero federalismo y que tenga como base un proyecto que nos incluya a todos, no solamente a algunos. Estamos hablando con Cristina Brites, la Cristina misionera, que ayer, participó de este lanzamiento de Primero la Patria, de una expresión de dirigentes de todas las provincias, muy amplia también, pero sí que acepta, no que acepta, digamos, ¿no?, sino que respalda la conducción de Cristina Kirchner al frente del PJ. En eso ayer yo no vi fisura, digamos, me pareció que todos, de algún modo u otro, algunos con más acento en la conducción, otros más con acento en la presidencia del PJ, pero todos había un gran reconocimiento a Cristina Kirchner, ¿no?, y un pedido de libertad por su detención, ¿no? Sí, creo que los mejores recuerdos que tenemos dentro del peronismo es el kirchnerismo en estas últimas décadas. Y los que están ahí lo entienden, lo comprenden, y otros van a venir, ya sea por especulación o no, pero es porque es lo que quiere la gente. Te digo, Roberto, cuando nosotros caminamos la calle y entregamos la boleta, o sea, ya ahora no es la boleta, sino es el folleto para explicar que hay boleta única, y le decimos, es la boleta de Cristina Kirchner, es la boleta del peronismo, es la boleta que te va a poner un freno. Tenés que ver cómo agarran, cómo hoy, por eso te decía, en el 2019 la gente venía sola a buscar la boleta de Cristina Kirchner. Claro. Sí. Sola. Nosotros, ¿sabés cuántos fiscales necesitamos en la provincia de Misiones? 3.000 fiscales. Ajá. Nosotros decíamos en el 2019, ¿cómo vamos a hacer para conseguir 3.000 fiscales? Y la gente venía sola y nos contactaba por Facebook en ese momento, porque existía Facebook. Bueno, ahora no está pasando lo mismo, pero ya empezó a haber como una efervescencia en el suelo, en la gente. Eso lo percibís, digamos. Eso lo percibimos en donde ya nos escriben, nos buscan por TikTok o por Instagram, pero nos están diciendo queremos fiscalizar, queremos ayudar, queremos la boleta de Cristina, ¿dónde están? Pero es la gente.
Por eso decimos, estamos invisibilizados a través de los medios y es muy grande el esfuerzo que tenemos que hacer para hacerle llegar a la gente y que sepa, está Fuerza Patria, necesitamos tener quórum propio, necesitamos ser mayoría en el Congreso para poder ponerle freno a Javier Milei y que se terminen estos sismos, porque ¿de qué te sirve? Pensemos también en el voto útil, ¿de qué te sirve un voto o un diputado de un partido provincial que después lo único que va es al Congreso, hace un toma y daca, y solamente es para 2 o 3 de la cúpula, son acuerdos de palacio, eso se tiene que terminar, los acuerdos tienen que ser con la gente, y eso es el peronismo, y eso es el kirchnerismo, es un compromiso y un acuerdo con la gente, no un acuerdo de palacio entre la Renovación, en mi caso, y Javier Milei. Hay una última pregunta que tiene que ver con Fuerza Patria en Misiones, Tierra Colorada. ¿Quiénes integran además del Partido Justicialista? O sea, el Partido Justicialista es la columna vertebral y después tiene partidos aliados. Tenemos el Partido de la Victoria, sí. Después tenemos sindicatos, ATE, CTA, ESMATA, que son compañeros muy valiosos, pero no es la dirigencia. Por eso digo que hay más coraje en la gente que en la dirigencia. Lamentablemente, y vos decís, la dirigencia sin gente, porque claro, la verdad que la gente quiere estar con el peronismo y la gente quiere que le pongan un freno a Milei y la gente quiere estar con Fuerza Patria, pero lamentablemente la dirigencia está con este poder provincial que te comento. Pero bueno, mi compañero de fórmula es un sindicalista de más de 20 años que está dentro de ATE, que trabaja, no solamente pelea por los derechos de los trabajadores del sector público, sino también del sector privado y me está acompañando. Que bueno, si lo vemos le mandamos un beso. Y después tenemos a Magdalena Escurdia, que es la tercera, que es una docente, que es autoconvocada en la lucha docente, porque cuando ustedes nos contactaron el año pasado, estábamos en la ruta, recuerdan, con la revuelta de los docentes, por el sueldo miserable que estaban viviendo, que estaban sufriendo y lo siguen sufriendo ahora. Me dicen que en Misiones se escucha mucho la 530, ¿es así? Muchísimo se escucha, muchísimo se escucha la 530, por eso hoy estamos acá. Bueno, Cristina, te quiero agradecer muchísimo que hayas venido. Gracias por este ratito que te diste. Ayer fue muy aplaudida también ahí en la presentación de la agrupación Primero la Patria, allí en la sede de Lumet. Creo que se dieron ahí debates. Muy lindo el sistema plenario. La verdad que me gustó todas las tonadas, porque absolutamente todas las tonadas de todo el país, de la Patagonia hasta el norte argentino, pasando por la Mesopotamia, todo estaba allí jugándose. Yo pensaba, digo, ¿quién cierra? Viste que en los actos de quién abre, quién cierra, quién va. La verdad que bastante parejo, se dio una cosa bastante horizontal. A ver, hay gente que fue ya gobernadora, otros que son intendentes, otros que son sin tierra, digamos, por ahora, pero que tienen mucha vocación. Y sin embargo fue una cosa bastante horizontal. Eso me sorprendió, pensaba una cosa distinta, pero bueno, creo que ahí hay algo por empezar, digamos, ¿no? Decir, estamos todos más o menos en la misma, ¿no? No, y hay mucho entusiasmo con Primero a la Patria, ¿eh? Hay mucho entusiasmo con Primero a la Patria, hay muchos compañeros y compañeras que quieren sumarse, que no pensamos todos iguales, pero sí la queremos muchísimo y respetamos muchísimo a Cristina Kirchner, y creo que eso es lo que nos está uniendo a todos, entender que la conductora, le gusta a quien le guste, le pesa a quien le pese, hoy en la Argentina del peronismo es Cristina Kirchner. Cristina Brites, la otra Cristina, la Cristina misionera, estuvo con nosotros aquí, el representante y referente de Primero la Patria, candidata a diputada por la provincia Colorada, la provincia de Misiones. Tanda, ya venimos. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio. AM 530. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por alternativa teatral. Novedades en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei. Un análisis necesario de la actualidad en la voz de distintos referentes, recopilada por Francis Rosenberg. Un libro necesario para comprender y elaborar herramientas. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio
www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram, @edicontinente. Llega La Changuita, una obra que nos sumerge en el universo de la cultura popular, el intento pintoresco de una argentinidad que para resistir se disfraza de sí misma. Escrita y dirigida por Alejandro Lifshitz. Viernes 20:30 en Fandango Teatro, Luis Viale 108. Entradas por Alternativa Teatral. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM 530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, mi nombre es Martín Sandoval, vivo en Tigre, en Buenos Aires. Increíble lo que mejoró la radio, antes no se podía escuchar casi. Lo escucho todos los días al programa, todo el día la radio prendida, pero había días que no se escuchaba y ahora increíble. Me puse tan contento hoy a la mañana cuando la aprendí y se escuchaba tan bien. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM 530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Octubre, mes de cambios, de aquel disco de Roque Narvaja, para empezar octubre, justamente, estaba viendo que hay un gran calendario del mundo peronista en octubre, ¿no? Octubre es un mes muy significativo, el 8 que nace Juan Domingo Perón, ¿no? En 1895 en Lobos, está el 17 de octubre, que todos recordamos, el 27 de octubre, que es el fallecimiento de Néstor. Bueno, y hay un montón de octubre, por eso, y ahora el 26, ¿no? El triunfo que se viene. ¿El triunfo? Que se viene, digo Vamos. yo, vamos, ¿eh? Qué Sí. manera optimista de ver. Me encanta, está muy bien. Y tiene que Sí. ser así, si no, ¿qué vamos a hacer? Claro, sí. Pero yo creo que sí, creo que vamos a tener un buen resultado. Ojalá que lo que pasó en Provincia de Buenos Aires se extienda al resto del país. Ojalá. Lo cual es más difícil, ¿no? Sí. O sea, una cosa que pase en Provincia de Buenos Aires, otra cosa que pase en el resto del país. No es imposible, es más difícil. Lo que sí se necesitan, me parece a mí, brazos en el Congreso de la Nación que defiendan ya a esta altura el funcionamiento democrático, ¿no? de la Argentina, y sobre todo defiendan a los más afectados por estas políticas, que no son sectores que son los opulentos de la sociedad o los más poderosos de la sociedad, son los sectores maltratados por este gobierno desde que asumió. Así que ojalá que haya más brazos que estén dispuestos a levantarse para ponerle un freno a Milei, pero también para discutir un modelo de país. Porque hoy la Argentina está en una situación en la que ya es de tesoro a tesoro. Cualquiera que ponga unos pesos arriba de la mesa se lleva a la Argentina a su casa. Cierto. Ahora es porque es el tesoro de los Estados Unidos. Mañana viene Arabia Saudita y te pone el doble y se lo lleva a Arabia Saudita, lo que sea de la Argentina. Fíjate que ayer salió el decreto que se va a privatizar el 44%, creo, de Nuclearélectrica Argentina, que es la empresa clave de la energía nuclear en el país. Esto es una decisión o es algo que viene impulsando desde ya sectores de la embajada. Y por el otro lado, la autorización por decreto de prácticas conjuntas con el ejército de los Estados Unidos, cosa que es totalmente ilegal porque tiene que pasar por el Congreso. Y sin embargo, hay un decreto del gobierno. ¿Alguien puede pensar que estas decisiones que toma Javier Gerardo Milei y su lapicera no tienen que ver con el tesoro y con el supuesto salvataje que prometió Scott Bessent para la Argentina? A mí me parece que no. Por eso digo, viene cualquiera con una valija de dólares, que es lo que necesita este gobierno, y se lleva lo que quiera del país. ¿Viste? Bueno, me cargo el obelisco y me lo llevo. La cordillera, la mitad de la cordillera me la llevo. Ojo con eso, La situación es mucho más grave de lo que parece. Muchísimo más grave de lo que parece en ese sentido. Señor Marcos Citadini, lo escuchamos. Bueno, como vos bien decís, es bastante grave. Arranquemos con algo que es tremendamente grave y que vos contabas. Detuvieron ayer en Perú a el narco Pequeño J. Negó él su participación en el triple femicidio de Florencio Varela. Pero como también vos explicabas, estuvo a punto de naufragar su detención, porque la ministra de Seguridad, en este afán y esta ansia de ganar protagonismo, salió a anunciar algo que tenía que mantenerse en secreto. Vamos a escuchar al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, porque este fue un operativo conjunto donde participó la policía de la provincia de Buenos Aires, hablando de el peligro que se corrió por figuración política. Nosotros tenemos la detención de Osorio, lo capturamos Osorio a las 10 de la mañana de hoy. 10 de la mañana de hoy. Imagínense mirando las cosas, diciendo que no teníamos idea hoy en la tele, nosotros sabiendo que lo tenemos detenido y callándonos la boca, porque Pequeño J tenía que llegar a encontrarse, y lo que nosotros sabíamos, porque Osorio le dice a la policía de Perú, Pequeño J tiene 3 celulares, en uno está mirando las noticias argentinas. Ajá. Entonces, la verdad que casi se estropea esta operación, casi se estropea por el oportunismo político, pero bueno. Usted está diciendo por Patricia Bullrich. Y yo creo que fue inoportuno, ¿no? Pero bueno, no importa. Bueno, ahí estaba entonces Javier Alonso describiendo algo que es verdaderamente preocupante. Es cuando hay una investigación, vos no tenés que entorpecerla, porque el narco estaba mirando qué es lo que sucedía en las noticias. Y se anticipaban, o una dirigente política anticipaba, es la ministra de Seguridad, no es cualquiera, anticipaba los movimientos o las cosas que todavía no debían saberse. A este nivel de irresponsabilidad llega Patricia Bullrich,
en el ejercicio de su trabajo y en una campaña, porque digo, esto es parte de la campaña de Patricia Bullrich, no de sus funciones como ministra de Seguridad, ¿no? Pero hablando de narcos, hablemos de José Luis Espert, porque, bueno, está bien. Vino livianito. No lo inventé yo, está siendo implicado con vínculos narcos. Lo dijo Cristina también. Lo dijo Cristina, le acabamos de escuchar hace un ratito. Sí. Los vínculos de José Luis Espert con los narcos ya son casi innegables, y ahora vamos a ver por qué. Pero primero escuchemos al propio Espert, que volvió a la campaña. Lo tenían escondido, en Tres Arroyos no estuvo porque les da miedo mostrarlo, pero en La Barría lo mostraron y alguien le preguntó, así de modo informal, un periodista de cualquier modo, pero con el celular, acerca de las acusaciones en su contra. ¿Cree que tiene chances de prosperar el pedido de remoción de su lugar en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados? Esto es un intento, como ya viene haciendo varios el kirchnerismo, destituyente directamente para con el programa económico. Te voy a contestar en particular, pero déjame englobarlo para que se entienda. Porque lo intento de destituirme como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda forma parte de un plan. ¿El plan cuál es? El plan es que a la Argentina le va a llamar, porque el negocio del kirchnerismo la Argentina le va a llamar. ¿Por qué? El kirchnerismo necesita que nos vaya mal porque la estrategia de ellos es que todos vivan de un plan y de esa manera el Estado, manejado por ellos, termina siendo tu dueño. Entonces, dentro de ese plan está dinamitar todas las columnas vertebrales del programa económico, particularmente el superávit fiscal, que es que el Estado no gaste más de lo que recauda o gaste menos de lo que recauda. Bueno, ustedes se dieron cuenta de lo que pasó, ¿no? O sea, se le preguntó por su implicación, le pone kirchnerismo a todo y va y patea la pelota para otro lado, porque nadie está discutiendo, por lo menos en este caso, el programa de gobierno de Javier Milei. Por supuesto se discute en otros ámbitos. Acá lo que se está discutiendo es la relación de José Luis Espert con una narco comprobada, una lavadora de dinero en los Estados Unidos, que tiene 16 años de condena, y su socio en la Argentina, que si no está condenado o si no ha sido extraditado a los Estados Unidos, es gracias a la Corte Suprema de Justicia de los 3 miembros, ¿no? Digo, esto es lo que se está discutiendo. Tiene que dar explicaciones, ¿no? Tendría que dar explicaciones. Porque si no tiene nada que ver, hoy lo tiene que decir y tiene que ser convincente. Y si tiene algo que ver, tiene que renunciar a los fueros y marcha preso, ¿no? Hoy a las 13 horas se reúne la Comisión de Presupuesto. Yo creo que va a haber alguna novedad, porque ayer se firmó un documento, un proyecto de resolución, directamente de expulsión de José Luis Espert, que era acompañado no solo ¿La expulsión le pidieron? Sí, no solo por Fuerza Patria, sino también por buena parte, por ejemplo, el bloque Coherencia. Bajo la figura de inhabilidad moral. Exactamente. ¿Esa no fue la misma por la cual se le impidió asumir a Patti en su momento? Claro. La figura de inhabilidad moral. Yo creo que es la misma que se usó en su momento para Luque, en el caso María Soledad, pero estoy yéndome muy atrás y lo estoy haciendo de memoria. Pero en todo caso ahí está, y de nuevo, incluso hay ex socios de La Libertad Avanza, como los del bloque Coherencia, que están firmando este proyecto de resolución. Pues ponele que hasta la parte del avión, decir, qué sé yo, me ofrecieron el avión, conocía a tal persona que los conocía, yo no lo conocía directamente, pero tiene que explicar los $200.000 que recibió. Eso ya es más y capaz complicado, son más, ¿no? Capaz que son más de $200.000. ¿Más de 200.000? Sí, te voy a decir por qué. Porque vamos a escuchar a José Bonacci. José Bonacci es un dirigente santafesino, es un dirigente bastante particular, es el padre de Rocío Bonacci, que es hoy diputada de la provincia de Santa Fe. Él tiene un sello de goma, un partido, un ITE, que se lo prestó, o se lo alquiló, lo que fuera, se lo cedió a José Luis Espert para como el principal para su campaña de 2019. Entonces tenía una relación en esa campaña, la campaña en la que José Luis Espert caminó, o se trasladó, mejor dicho, con el auto de Fred Machado y con el avión de Fred Machado. Fíjense lo que decía José Bonacci de lo que le pidieron en determinado momento. Avanzada la campaña, en una oficina que tenía el Frente Despertar en calle Suipacha y Diagonal Norte, o Corriente, me llama uno de los apoderados de la UCD, Marcelo Portas Dalmao, y un apoderado que siempre lo tuvieron ahí cercano a la gente de Esper, que era Gonzalo Díaz de Córdoba, y me piden que justificase en la contabilidad partidaria un ingreso de 18 millones de pesos, si no me equivoco, a valores de ese tiempo, que era 45 pesos el dólar,
serían algo así como 400.000 pesos, mediante una cena que iban a realizar en un salón de Palermo, no recuerdo muy bien cuál, mediante la supuesta, me explican el mecanismo, mediante la supuesta venta de entradas a 200, 300 personas, y que yo tenía que justificar la contabilidad partidaria. Me negué a hacerlo. ¿Cuánta plata Se era lo en comenté. dólares? No sé. Y $400.000. Se lo comenté a Estado de Derecho, le digo, mira, yo esto no lo voy a hacer. Perdóname, la cena era una manera de justificar exactamente el ingreso de ese dinero en el contenido oficial de la campaña. ¿Y nunca le contaron el ¿Cómo? origen de ese dinero? No. Se entiende lo que está diciendo Bonacci, ¿no? Lo que está diciendo es, me pidieron que blanquee $400.000, no 200.000. $400.000 inventando una cena, digo, donde se suponía que había aportantes, todo trucho, todo falso. ¿Para qué? Para justificar esos $400.000. A cualquiera por ahí le viene resonando lo de los aportantes truchos del macrismo. Bueno, son mecanismos que utilizan para blanquear guita negra, básicamente. $400.000 le querían hacer blanquear a este hombre. Recordemos, es guita negra del narcotráfico. Toda la guita Por negra lo es mala, menos, digamos, todo lo que viene o procede de negocios ilegales es mala, pero esta viene manchada de sangre. Por lo menos hay $200.000 que sí, porque por ejemplo, Carlos Maslatón dijo ayer que él le había dado en mano $5.000 propios en 2019 a José Luis Espert para como aporte de campaña. Esos $5.000 que dio Carlos Maslatón, que él dice que dio, Barrani, viste que dice Carlos Maslatón, sí, no están asentados en ningún lado. Mira. O sea, esos $5.000 sabemos que vienen de Maslatón. Él mismo reconoce. Yo le di $5.000, ¿viste? ¿Y cómo se los da si no le dan ningún tipo bueno, de recibo? Está bien, no eso. nada? Pero quiero ¿A título decirte. de qué? ¿Donativo? Una especie de donativo. Pero habría que investigarlo, Maslatón, también. Bueno, probablemente sí. Pero lo que digo es. Que estaban recibiendo guita de todos lados y esa guita no está en ningún lado. Porque cuando vos ves la declaración de esa campaña, porque las declaraciones se hacen. Ojo, no es que no. Cuando vos mirás los aportes privados, aparece 0. Para que se entienda, digo, lo que está diciendo Bonacci es el dibujo de lo que hicieron. Vos me podés decir, Bonacci es un impresentable, y yo te puedo decir, un poco es cierto. Un poco no, casi es cierto. Ahora, Marcelo Longobardi es un periodista que entiendo que tiene cierta reputación, ¿no? Y sin embargo, mirá lo que... Aclaremos la palabra reputación. No, bueno, me refiero a, es un tipo del establishment, que para la derecha un argentina... tipo que apoya las ideas de Espert, podemos decir. Y para la derecha argentina es alguien que es una voz reputada, ¿no? Para la derecha argentina. Bueno, Longobardi también describe una situación bastante similar, o con otra arista. Ayer Fantino, ahora Longobardi, pero... No, pero esto es peor, porque Fantino lo que decía es, si él es culpable, game over. Lo que Longobardi está diciendo, él es culpable. Escuchá si no. Que hable con Neura, bueno, Neura escuchá, Fantino, mirá. que hable. Me escribe una señora Clara Montero Barré. Actuaba como los típicos operadores o jefes de prensa de los políticos en campaña. En ese momento Espert era candidato a presidente. Entonces me escribe y me pide, me escribe textualmente esto. Justo quería contactarte con alguien que está en Estados Unidos. Yo estaba en Nueva York. Y me envía un segundo mensaje donde me dice que un tal Freddy, que es este tipo, Fred Machado, el narco, me quiere llamar directamente, desde un teléfono americano. Tiene que llamar a mí un tal Freddy, que no tengo idea de quién es, de un teléfono americano, estando yo en Nueva York, con la jefa de prensa de Espert, ofreciéndose a viajar para tomarse un café conmigo en Nueva York. Una cosa inusual, digamos, ¿no? Rara, ¿no? Y efectivamente, el tal Freddy, o Fred Machado, me escribe y me dice que quería verme en Nueva York. Yo no estaba viviendo en Nueva York, estaba trabajando provisionalmente. Entonces traté de eludir el asunto. Yo no tenía idea quién era el tipo, ¿no? Y me manda un audio, ¿no? Me manda un audio, que lo tengo, ¿no?
y me dice, mire Marcelo, qué gusto saludarlo, qué cosa, tengo que suspender la reunión que jamás se había agendado, ¿no es cierto? Porque me tengo que ir a Guatemala, porque allí tengo inversiones, ¿no? Y bueno, el audio que sigue de Marcelo Longobardi, pero lo que describe es el modo en el que quisieron que se junte con este narco, Fred Machado. ¿Qué compartía? ¿Prensa con Espert? ¿Machado? Porque hay una cosa más para contarte, y es que esta Clara Montero Barré, sí, que era la encargada de prensa de esa campaña, la que contactó a Marcelo Longobardi para decirle, juntate con Fred Machado, en el diario Perfil habló y dijo, es verdad todo lo que dice Longobardi. ¿Sí? Caramba. Es verdad todo lo que dice Longobardi, y dice un poco más, porque dice que, mira esto, en todo el proceso de campaña cambió su nivel de vida drásticamente, Espert. Desde que Fred empezó a darle plata, claramente, perdón, punto. ¿Esto lo dice la que era prensa de Espert? La mencionada por Longobardi. Por Longobardi. ¿Y dice todo esto? Exactamente. Dice, en todo el proceso de campaña cambió su nivel de vida drásticamente desde que Fred empezó a darle plata. Claramente Espert se le estaba quedando para él. No creo que Machado sea narco, creo que es un 4 de copas, nosotros no sabíamos nada de las acusaciones. Dice, bueno, obviamente... se tiene que sacar de encima. Bueno, ella también digo, porque pensá que ella está siendo sindicada como que él quiso sentar a Longobardi con un narco. Claro. Entonces, bueno, supongo que tendrá también su defensa en esto. Está preso el señor, ¿no? Está preso. Pero para que se entienda... Está bien, es verdad que este es un país donde hay presos que están presos injustamente. Pero quiero decirte... Pero no tienen la corte a la favor justicia como él. La justicia de Texas, claro. Pero la justicia de Texas. Marcelo Longobardi, esta Clara Montero Barré y José Bonacci, este último hace 2 días se hizo llamar a sí mismo que él es un fascista de buenos modales. Ninguno de todos estos podría ser considerado kirchnerista, cristinista, camporista, como quiera llamarlo. Todos ellos forman parte de, generalmente, el círculo en el que José Luis Espert se siente cómodo y bien ideológicamente. Y sin embargo todos están diciendo que tenía esta relación con Fred Machado, que él niega. Porque él dice, no, bueno, yo no le ando preguntando a cada uno el que me preste un avión. Yo nunca me subí a un avión que me presten. Me parecería raro no averiguar quién me lo está prestando, ¿no? En todo caso. Ahora, la pregunta es, todos los que habrán agarrado viaje, ¿no? ¿Cómo? Claro, porque según la versión de Longobardi es que él no agarró viaje. Sí. Pero suponer que este señor Fred Machado solo le ofreció a Longobardi, no creo. Debe haber sido estrategias esas donde sientan periodistas que saben que son comprables. En el caso de Longobardi él dijo que no, pero otros deben haber dicho que sí. Sí, sobre todo porque Longobardi en todo caso es un general de ese ejército. Claro, es un tipo dentro del establishment. Hay coroneles, tenientes. Claro, dentro del establishment es un tipo colocadísimo. No se sientan con cualquiera, ¿no? Y los que dijeron que sí, porque yo detesto. No se sientan con cualquiera porque ya se sentaron con cualquiera cuando eran más jóvenes. No es una cuestión de. Yo detesto la figura esta del ensobrado porque abona la idea de que todos los periodistas son comprables, ¿no? Entonces, para mí es una idea detestable, entre otras cosas porque conozco, y todos conocemos periodistas que no son comprables. Y la verdad que esta profesión tiene más de 100 periodistas desaparecidos precisamente porque no se dejaron comprar. ¿No? Era más fácil dejarse comprar y sobrevivir que morir por sus ideales, ¿no? Entonces, detesto esa figura. Pero tengo que decir que tiene un mínimo grado de eficacia porque yo conozco, como conocemos todos, algunos que han hecho fortuna con esto. Es verdad. En líneas generales, esta es una profesión donde uno se puede dar, en el mejor de los casos, y con algunos gobiernos sí, con otros no, un buen pasar. Pero no es para andar usando aviones privados, digamos, ¿no? O no te da. O para andar con 5 camionetas 4x4. No te da, sinceramente no te da para eso. Ya ahí entraste en otro rubro. Que yo no lo voy a criticar, mientras paguen impuestos, todos adentro. Pero esa figura es eficaz para definir a los que viven de cosas que no son demasiado transparentes, que son bastante turbias. Y de las que hay muchas, no solamente narcotraficantes. En este caso,
Yo insisto, este señor Fred Machado le debe haber ofrecido esto a otros. Lo que sabemos es que Longobardi dijo que no. Longobardi dijo que no, pero lo dejó pegado a la vez, porque dice, esto pasó y a mí... Ahora, la pregunta es, discúlpame, Marquito, pero Sí. ¿por qué un narcotraficante querría que un tipo como Esper, que dice cárcel o bala a los delincuentes, tuviese su financiamiento y fuera diputado? ¿Cuál es la...? ¿No? Digo, ¿por qué...? Bueno, porque probablemente esté señalando para otro lado mientras... No, capaz que es una inversión. Negocios, claro. Así como, no sé, yo me acuerdo cuando fue la Pfizer, ¿viste? Que tenía quórum propio la Pfizer. Ayer, en el acto primero de la patria, que estaban todos peleando y decían, tenemos que tener quórum propio para ponerle freno a la política de Milei, a las legislaciones o para derogar sus vetos. Quórum propio pedían. Y no depender incluso de Provincias Unidas o otros espacios, ¿no? El quórum propio. Yo vi a la Pfizer tener quórum propio en el Parlamento argentino. Sí. Imagino que no tiene modales muy distintos a los de este señor. Yo creo, me puedo equivocar. Bueno, No, hablando de me puedo equivocar. justamente otros armados, que donde probablemente haya Sí. quórum propio para algunas otras cosas, ayer en Puerto Madryn se reunieron los gobernadores de Provincias Unidas. Estuvieron todos, gobernadores y exgobernadores, porque estuvo Juan Schiaretti, fue uno de los grandes oradores. Vamos a escuchar a Ignacio Torres hablar, el anfitrión, ¿no? Vamos a escucharlo hablar acerca de Milei y del espacio. Asumimos en una situación muy compleja y en ese momento donde el presidente de la Nación no había pasado por distintas situaciones como el caso Libra o el caso Andis, donde hoy se anima hasta el cafetero del Consejo Deliberante. En ese momento teníamos un presidente con 80% de imagen positiva, violento, que nos trataba de degenerados fiscales, que se reía con sorna de nuestras fiestas populares, de esos intendentes y jefes comunales que están acá presentes, que son esos pueblos los que hacen patria. Y con dolor veíamos cómo en una conferencia de prensa se reían de los nombres de nuestros pueblos. Y en ese momento difícil no estuvimos solos. Fueron estos gobernadores los que me llamaron por teléfono, se pusieron espalda con espalda y demostramos que gobierne quien gobierne a nivel nacional, las provincias nos sabemos defender. Bueno, ahí está el discurso, ¿no? Que se va armando. Yo siempre insisto, una liga de gobernadores no es una nación. Lo es cuando empiezan a representar intereses nacionales. Lo que acaba de decir Ignacio Torres es lo contrario de representar. Gobierne quien gobierne, nosotros nos sabemos defender. No te salió bien, Torres, porque cuando vos mirás en todas las provincias hay caída del empleo, hay ajuste, hay desocupación, hay caída en la producción, obviamente, pasa en todas las provincias. Ya el agua los tapó a todos, no hay casi sectores, por supuesto los más beneficiados por Milei, pero después casi no hay sectores beneficiados por este modelo. Tan es así que ustedes vieron la foto de Provincias Unidas, lo que no vieron son las marchas en contra de Provincias Unidas. Si nos están viendo en YouTube lo van a poder ver, el modo en el que la policía chubutense reprimía a quienes se manifestaban afuera del lugar donde se encontraban los gobernadores. Bueno, la policía de Chubut, ahora como siempre, ¿Cómo se? Lo pueden ver, digo, se los contamos a los que nos están escuchando. Eran una serie de manifestantes, estaban sobre todo manifestándose en contra del extractivismo, pero no hubo un diálogo o algo, sino que era bastante grande la movilización, Sí. que están mirando, y la policía los fue corriendo. Chubut tiene una larga tradición, ¿no? También de defensa del medio ambiente. Y ha padecido y padece gobiernos que son realmente, yo no digo injertos, ¿no? Porque el tipo venía de PRO de allí, digo, pero gobiernos que en general gobiernan mirando otro lugar que no es el pueblo de Chubut. Efectivamente. Miran para otro lugar. Efectivamente, vos me decías hace un rato que, porque hay una relación entre Fred Machado y Karina Milei, o entre Fred Machado y Javier Milei. También eso. La relación es que tienen el mismo abogado. Ah, sí, honesto. Francisco Neto. Sí. Francisco Neto. ¿Por qué lo menciono? Porque ayer se reunió la Comisión Libra
y hay varias revelaciones en relación con esto. La primera y más importante de todas es que la cuenta de Libra, esta moneda Libra, sería de uno de los personajes más cercanos a Javier Milei, ¿no? Que Binance, que es como la billetera virtual, demostró que sería de uno de los personajes, los Crypto Bros, de estos que habitualmente cenaban o se encontraban con Javier Milei a expensas de Karina Milei. Sabrina Selva es diputada, forma parte de la Comisión Libra y decía lo siguiente acerca de lo que pasa con la hermana del presidente, que es una de las principales implicadas en el tema. Fue notificada formalmente bajo los medios que corresponden. El vocero de la presidencia dijo que Karina Milei no iba a asistir porque no correspondía, y el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, hizo aseveraciones en torno a que nos estábamos atribuyendo facultades que no eran las que nos competen en la Cámara de Diputados de la Nación. Todas evasivas, pero Karina Milei, en nombre propio, no respondió hasta el momento ninguna de las citaciones que le hicimos desde la Comisión Investigadora. Bueno, ahí está. Quizá no quiera hablar acerca de esto. ¿Por qué hizo entrar a Mauricio Novelli, que siempre entró a verla a ella, o siempre entró con autorización de ella, y todo indica que es el dueño de las billeteras que se usaron detrás del lanzamiento de este criptoactivo, que fue una estafa finalmente, ¿no? Se sabe. Javier Milei habló de Karina Milei, de su hermana, ayer con Antonio Laje, y decía lo siguiente. ¿Por qué Karina no habló hasta ahora del tema? A ver, la pregunta es, yo te lo hago al revés. ¿Mi hermana es una persona que se caracteriza por hablar mucho? No, pero... Y entonces, ¿por qué crees que, cambiaría su forma de ser? Porque están sospechándola, ponen en duda la honestidad y hablan de una coima de un 3%. Digo. Bueno, pero está bien, pero eso es absolutamente ridículo, porque vos sabés que cuando nosotros llegamos, Andís estaba bajo la órbita de, como es, la Secretaría General. Sí, el Ejecutivo. Sí. Exactamente. Y lo primero que hizo mi hermana, se la sacó de encima, la mandó a Capital Humano. Sí. Sandra dijo que no quería tener, las cosas de salud en Capital Humano. Entonces, lo que hubo que hacer es crear el Ministerio de Salud. Y de ahí, entonces, desde Capital Humano se mandó a Jefatura de Gabinete, y de Jefatura de Gabinete a Salud. ¿Sí? Entonces, si vos te podés quedar con el 100, ¿por qué te vas a quedar con el 3? Es ridículo. O sea, básicamente lo que quieren ellos instalar es que yo no puedo hacer bajadas al territorio porque la gente me odia. La realidad es que después la información termina fluyendo, se termina descubriendo de que es un escrache, organizado por parte, de gente vinculada al kirchnerismo, y donde además utilizan recursos públicos y además bloquean la seguridad. Por lo tanto, me parece que lo que están mostrando es la peor cara que tienen, ¿no? O sea, me parece que sirve para que la gente tenga conciencia que ellos que están todo el tiempo acusando a fascistas de todo el mundo, los verdaderos fascistas son ellos, porque los que no permiten que se exprese otras ideas son ellos. Bueno, ahí está. La verdad que sí, yo me imagino qué argumentos descartó para defender a su hermana si el que utiliza es ese de para qué se va a quedar con el 3%, se podía quedar con el 100%. Lo estúpidos que serían los otros argumentos si ese es el que utilizó. Porque la verdad que no hay que ser demasiado avesado para entender que una coima no se queda con el 100% de una operación. Porque si no, no hay negocio, nadie te paga una coima para que vos te quedes con todo. Es ridículo, es una estupidez. Está, intentando embarrar el entendimiento de quienes lo están escuchando. Obviamente a mí me parece que cada vez se le hace más difícil. Una coima es una coima y es generalmente del 3, del 5, del 2%, para que los otros ganen guita. Es bastante obvio esto. Confunde la administración de algo con lo que se recibe por la administración fraudulenta de ese otro. Bueno, cerramos con esto porque también ayer pasó algo bastante particular. La frase de cabecera mía de los últimos 3 meses la dijo Cristina Kirchner, y es esa de: esto no le cierra ni con la gente afuera. Es una frase descomunal porque reelabora esa de
los números tienen que cerrar, pero con la gente adentro, que había dicho... Claro, ni siquiera con la gente afuera. Ni siquiera con la gente afuera estos números cierran. Y ayer quedó demostrado en que tuvieron que golpear a otro de los sectores que los banca muchísimo y que es muy beneficiado por ellos, que es el sector de las billeteras virtuales. Marcos Galperín, yo me imagino que no debe estar diciendo nada, porque está que trina, porque le cerraron un negocio descomunal, a mi juicio bien cerrado, pero que en todo caso está directamente relacionado con que están generando distintos cepos porque no tienen $1 más, esta es la verdad. ¿Qué es lo que decidieron? Decidieron que las billeteras virtuales, estilo Mercado Pago, Cocos Capital y otras, no van a poder vender en el mercado cambiario oficial. Pueden vender en el MEP, que es un mercado derivado. Paralelo, un derivado. Sí, derivado financiero. Que es legal, pero es paralelo. Pero no pueden hacerlo en el mercado oficial porque ahí estaban perdiendo una gran cantidad de dólares. Lo que alega el Banco Central es que no hubo un cambio de normativa. Lo vamos a escuchar a Santiago Bausili y explicamos mínimamente algo. No cambia nada, si vimos varios mensajes, revuelo, como dicen ustedes en las redes, no cambia nada en términos normativos para todo lo que tiene que ver con el acceso para las personas humanas al mercado de cambios. Lo que estaba pasando es que había una operatoria que nos encontramos con que había entidades no autorizadas a realizar transacciones en el mercado de cambio para personas humanas porque esas operaciones están limitadas a bancos y agencias de cambio que están autorizadas por el Banco Central. Las billeteras y las ALICs no son entidades reguladas por el Banco Central. Son, entonces, eso es lo que pasó hoy. Lo que pasó es que se aclaró una interpretación errónea de una normativa y entonces eso afectó la operación de algunas entidades, pero no tiene nada que ver ni con normativa nueva ni con el acceso de personas humanas al mercado de cambio. Bien, esto último que dice, lo de no tiene nada que ver con normativa nueva, es cierto. El tema es que esa interpretación que ahora Bausili considera errónea, no es algo que estaba oculto, que se estaba haciendo sin que se enteraran. Está siendo promocionado por las billeteras virtuales desde hace 3 meses. Era absolutamente público. Hay un montón, además, digámoslo, del votante que se supone que fue uno de los votantes más destacados de Milei, que son los pibes, me refiero a 2023, que de ese modo compraban dólares, no tienen otra forma porque en algunos casos no tienen cuenta bancaria ni nada por el estilo. Quiero decir, es un ordenamiento necesario probablemente. Lo que es llamativo es que digan que no tiene absolutamente nada que ver con algo parecido a un cepo, porque sí lo tiene. Vamos a charlar sobre estos temas, ¿te parece, Marquito? Y sobre otros temas más que tienen que ver con la economía y con las finanzas. Está en línea Delfina Rossi, economista, docente. Vamos a charlar un poquito sobre esto porque hay varios asuntos, ¿no? Ayer incluso Cristina, en su intervención allí en el lanzamiento de Primero la Patria, comentó algo que estaba sucediendo con el tema de los ahorristas y las grandes empresas, digamos, ¿no? Que también salieron, por lo menos como venta, casi 10.000 millones de dólares para beneficiar a empresas que no deberían haberse beneficiado. Pero mejor se lo preguntamos a Delfina Rossi. Delfina, ¿cómo te va? Buen día. Aquí Marcos Cittadini y Roberto Caballero te saludan desde la 530. ¿Cómo estás? Hola, Marcos y Roberto. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, muy bien. A ver, primero que nada, vamos al tema de las billeteras virtuales, que es un poco lo que estaba charlando recién Bausili, y la pregunta ahí concreta es si esto es un cepo, es casi un cepo, es un paracepo. ¿Cómo se podría describir la situación y por qué la hacen? ¿Cuál es el motivo? No, a ver, técnicamente es cierto que todo lo que es billeteras virtuales y sobre todo si tienen atrás una LIC, no es la billetera en sí misma, digamos, si ustedes se enfrentan a la billetera del BNA, del Banco Provincia, del Banco Ciudad, donde ellos tienen el directorio, pueden comprar dólares oficiales, ¿no? Porque atrás hay una entidad financiera que entra al mercado único libre de cambio. Es cierto que las sociedades de bolsa se rigen por la CNB y operaban supuestamente dólar financiero. Ahora, lo contradictorio, o sea, acá hay dos hechos, ¿no? Uno, que nos vienen diciendo hace 2 años que dolaricemos la economía, que operamos las cuentas corrientes, QR en dólares, que todo se puede operar en dólares también, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el mensaje llega en un momento donde al gobierno se le disparó nuevamente una corrida cambiaria más allá de todo el acting en Estados Unidos, ¿no? Más allá de la carpeta con el tweet impreso, ¿no? Entonces, de Trump a Milei. Entonces, llega en un momento que
parece que es poco oportuno. Es lo que sí estaba, digo, ¿y por qué llega en este momento? Porque se dispara esa corrida, pero ¿por qué? Porque las cerealeras también, que le dieron los 7.000 millones de dólares al gobierno que necesitaba en estos pocos días, también están operando en dólar financiero. También se están dolarizando con los pesos, ¿sí? Las cerealeras trajeron dólares y además le pidieron prestado a los bancos, por cierto. No, fueron a los bancos y le dijeron, ¿me das dólares? Sí, pagaron la tasa de interés de eso. Le dieron los dólares esos al gobierno le da pesos. Con esos pesos las cerealeras están yendo ¿a dónde? Al dólar financiero. Entonces se le está disparando la brecha porque ellos mismos hicieron una dinámica de muy cortoplacismo y poco estratégico. Entonces ahora intentan recular y dar vuelta al barrilete, recoger el barrilete de qué pasa con el rublo. Entonces por eso sacaron primero a los que articulaban la brecha entre el dólar financiero y el mayorista, que eran los bancos, y ahora empiezan a limitar la acción para la mayoría de los individuos. Pero los individuos, digo, son demostraciones de la debilidad del programa financiero y de que se está disparando la brecha, pero sigue estando abierto el mercado cambiario para los individuos. Claro. Hay algo que pasó y comentó Cristina ayer y que tiene que ver con una cantidad de dinero, 10.000, casi 10.000 millones de dólares, un poco menos, pero casi 10.000 millones de dólares, que fueron comprados por ahorristas particulares, pero que después beneficiaron a empresas que entiendo yo sí tenían algún tipo de regulación para la compra de esos dólares. Cristina dijo, bueno, si se te escaparon 10.000 es porque había una política para que eso sucediera, no es que pasó y se dieron cuenta recién ahora, ¿no? Digo, una política, probablemente ahora hayan decidido, en función de lo que vos decís, cambiar la política. Sí, no sé de qué dato específicamente estaba hablando Cristina, lo que sí te puedo decir que con la liberalización del cepo para el individuo, la dinámica que yo he visto en el sistema de las grandes empresas es que se distribuyeron utilidades y las empresas, tanto de capitales nacionales como extranjeros, lo que aprovecharon fue darle a sus accionistas, a sus dueños, digamos, beneficios acumulados, que les había ido muy bien porque, a pesar de todas las críticas, la verdad que en el frente de todos, la mayoría de las empresas industriales, cerealeras, de servicio, les había ido muy bien. Y lo que sucedió es que cuando abrieron el cepo, bueno, esos grandes dueños de las empresas se quedaron con los pesos, los beneficios de estas empresas y los dolarizaron. Y lo que vimos en los últimos informes del Banco Central es que además casi el 60% de esa dolarización, de esa formación de activos externos y o llamado fuga, además se fueron fuera del país. Entonces las empresas que son las que generan trabajo, son las que generan producción, son las que mueven la economía, quedaron con balances más escuetos, y cuando se dieron cuenta y le dijeron a los bancos, necesito que me prestes plata porque tengo que seguir produciendo, necesito capital trabajo, se llama, para el financiamiento de la diaria, se encontraron con supertasas por el quilombo monetario que armó el mismo gobierno. Entonces se encontraron con tasas en costo financiero total alrededor del 60% o tasas de caución. Ahora está variando, está bajando de nuevo al 25, al 50%. Tenemos mucha volatilidad en el mercado de tasas de interés. Pero lo que te quiero decir es que la dinámica fue sumamente recesiva. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una apertura cambiaria, lo que deberías intentar es que además las empresas sigan invirtiendo y reinvirtiendo en la Argentina para que el crecimiento económico te acompañe también la normalización cambiaria y eso retenga los pesos en la Argentina con la actividad económica. Pero la dinámica fue totalmente distinta. Prácticamente le dijeron a las grandes fortunas de la Argentina, chicos, miren que les abro acá la ventanita para la fuga de capitales. Claro. Dolarícense. ¿Qué es lo que dijo el propio ministro? Compré campeón. Entonces, esa dinámica no es solamente negativa en términos de la macro, no piensas son dólares que se van, sino que también te frenó y te cerró la canilla de la actividad económica cuando uno mira los balances de estas empresas que distribuyen utilidades y que dejan de invertir en la economía real, suspenden trabajadores, etcétera, etcétera, más allá de la apertura de importaciones y toda esa dinámica que fue un combo
explosivo, el fin de la obra pública, retirada del Estado, imprevisibilidad sobre el futuro. Digo, hoy las noticias en que el Foro de las Inversiones, el Círculo Rojo está diciendo que yo no invierto nada, que no sé qué capaz por octubre. Bueno, todo esto es autogenerado por la mala administración económica del gobierno de Milei. Delfina, te quiero agradecer este ratito con nosotros y desde acá un fuerte abrazo. Por favor, gracias a ustedes. Y gracias por la claridad. Delfina Rossi, economista, docente, nos contaba un poquito, bueno, sobre esta noticia, billeteras virtuales, pero bueno, eso era solamente la puntita del asunto, ¿no? Hay una crisis, le faltan dólares al gobierno, no los consigue. Detrás de la carpetita, por ahora lo que llegaron son sugerencias o presiones. Por ejemplo, para privatizar el Nuclearética Argentina. Por ejemplo, para dejar que el ejército de los Estados Unidos haga prácticas conjuntas con el ejército argentino bajo la doctrina de los Estados Unidos. Eso forma parte del decreto que firmó Milei. Pero la platita todavía no le llegó. Vamos a una tanda. Cuando regresamos, una editorial. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vuelve Deviniendo Tato. Un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Pablo Caruso está en AM530. Está en línea la diputada nacional de Unión por la Patria, Paula Penaca. Todo el gobierno de Milei profundiza la crisis de gobernabilidad, entregando absolutamente nuestra soberanía, y lo que nos tenemos que preguntar los argentinos y las argentinas es ¿quién gobierna nuestro país hoy? Ir de rodillas a pedir auxilio a Trump tiene que ver con entregar absolutamente desde nuestros recursos naturales comunes, que ya vimos en la negociación con Ucrania del gobierno de Estados Unidos, que por supuesto fue lo primero que fueron a buscar, y no va a ser distinto en la Argentina. A las 16, que vuelvan las ideas en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Caballero de Día en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. A ver, esto creo yo es un escándalo de grandes proporciones. Es cierto que empezamos a sentir cierta, ¿cómo decirlo? Insensibilidad, indolencia, ¿no? Frente a los titulares. ¿Por qué? Porque pareciera que un escándalo va comiéndose, va devorando al otro, y la palabra escándalo nos queda chica.
porque un escándalo se utiliza para un tema en particular que es escandaloso. Ahora, ¿qué pasa cuando hay varios temas escandalosos a la vez? Estamos en un escándalo, entonces, ahora que les quiero hablar, que es mundial, tiene características realmente, por lo menos internacionales. Por lo menos internacionales. Ustedes saben, hay un narcotraficante, se llama Fred Machado, está preso por lavado de dinero. Es un hombre que tenía muchos aviones. Casualmente, esos aviones apagaban su transponder cuando tenían... Transponder es un aparatito que tienen los aviones por el cual se lo puede seguir en toda su circulación, ¿no? Y también es el que avisa en vuelo al otro avión, ¿sí?, que uno viene usando determinada ruta aérea. Sirve para que los aviones no choquen, entre otras cosas, pero también para que sean ubicables en el radar. Los aviones de él, increíblemente, apagaban su transponder y aparecían aterrizando ya en su destino final. No había forma de que los aviones utilizados, por ejemplo, que salían de Estados Unidos y llegaban a la Argentina, no hicieran al menos una parada técnica, a veces dos. Muchos dicen que en esas paradas técnicas cargaban sustancias. Y obviamente que eso generaba una inmensa fortuna, como está generando hoy el narcotráfico en toda América Latina y en la Argentina en particular, producto de la desregulación, de la liberalización de los controles y también de la inutilidad de la ministra de Seguridad, digamos todo, ¿no? Porque recién hablando con un amigo brasilero me decía, che, este pequeño J que apareció en Perú, primero tuvo que salir de la Argentina, o no. ¿Y cómo salió? Por la frontera. ¿Quién tiene que cuidar la frontera? Gendarmería. ¿Qué hace Gendarmería? ¿Cuida las fronteras o le pega a los jubilados? Le pega a los jubilados. Pero también a los docentes. Pero también a los del CONICET. Pero también a los vecinos que no tienen luz. Se ha desnaturalizado la función de Gendarmería Nacional y estas son las consecuencias. Es un colador. Pero esta vez es un colador porque la política que lleva adelante Patricia Bullrich es un colador. Y digo que es inútil para el tema de la seguridad, porque a este pibe que está señalado, porque digo pibe pues es un tipo joven, que está señalado, sindicado de ser el cabecilla de un pequeño cártel que es el que habría estado detrás de el triple narcofemicidio en Florencio Varela, la verdad es que son temas federales. Pero detrás de la detención aparecen la policía del Perú y la policía de la provincia de Buenos Aires. Yo entiendo que algunos consideren que la provincia de Buenos Aires pueda ser casi un territorio nacional por su dimensión, pero su policía es una policía provincial. Es un estado provincial, ¿no? En realidad, esta detención tendría que haber sido obra de un acuerdo, de un movimiento conjunto de las fuerzas federales de la Argentina y las fuerzas federales del Perú. Pero esto no ocurre porque Patricia Bullrich está en cualquiera. Pero igual le quiero contar lo que yo considero es un escándalo de ribetes internacionales. Y es que este narcotraficante, el narco conocido ahora, el narco de Despert, digamos, ¿no? Es el que aparece vinculado, el que aparece dándole desde su fideicomiso $200.000 a José Luis Despert, el presidente de la Comisión de Presupuesto, nada más y nada menos. Tiene un abogado que consigue grandes cosas con la corte macrista, consigue grandes cosas. Todo lo que no consiguió Cristina lo consiguió el narco protegido por la Corte Suprema de Justicia, que tiene un abogado en particular. Ese abogado se llama Francisco Neto. Este es el escándalo. Francisco Neto es, a su vez, abogado de Javier Gerardo Milei en el escándalo Libra. Entonces, esto ya se dijo. Alguno en este momento estará diciendo, sí, pero yo esto ya lo escuché. Sí, pero lo escuchamos. ¿Lo dimensionamos? Pues una cosa es escuchar. Y otra cosa es dimensionar lo que estamos hablando. El presidente tiene el mismo abogado que Fred Machado, que es un narco, que está condenado, que está preso. Está preso en la Patagonia Argentina y tiene un proceso abierto en Texas, en la justicia de Texas, por la cual una de sus manos derechas ha sido condenada. Allí aparece un fideicomiso y aparece el dinero que se le habría entregado a José Luis Despert. Pero quiero decir que el presidente comparte abogado con un señor narcotraficante. Alguien dirá, los abogados defienden a quien se les acerquen,
Los abogados, miren, yo soy presidente, no elegiría a un abogado que defiende narcos, por respeto a los que me votaron, por respeto a las que me votaron, no lo haría. Hay una cuestión ética ahí. Está bien, alguien me dirá, no le pidas ética a Milei. ¿Cómo no le voy a pedir ética? Es el presidente de la nación, tiene que dar el ejemplo. O debería. Pero claro, él mismo aparece involucrado en una estafa, que es la estafa Libra, donde aparecen ahí unos tecnorricos haciendo algún negociado, que solo es posible porque no hay regulación. ¿No? Solo es posible. Bueno, miren, cuando tienen que regular, aparecen regulando. Ahora las billeteras virtuales, que eran las niñas mimadas del sistema financiero del Toto Caputo, no pueden vender dólares oficiales. Ahora se dieron cuenta que lo pueden vender. En el medio se patinaron 10.000 millones de dólares, pero ahora se dan cuenta que no pueden vender. Bien, mejor tarde que nunca, pero la cuestión es que la fuga ya está hecha. ¿Sí? Y ahí aparece la regulación. Es decir, que no es verdad que el mundo es más feliz sin regulaciones, no. Regulaciones hay siempre, el tema es en favor de quién o en contra de quién se regula. Y a mí me da la impresión de que todo este sistema libertino o libertario en realidad regula en favor no solamente de los poderosos, sino en contra de la gente, en contra de nosotros, de nosotras, porque lo que ha decidido, nada más y nada menos, el presidente, es promover lo que alguna vez dijo en Paraguay, promover al Capone. Miren, los contextos van cambiando. Cuando Javier Gerardo Milei había asumido, nadie se atrevía a decir demasiadas cosas, porque tenía el voto popular, la adhesión popular. Hoy está muy deslegitimado, hay muchos escándalos asociados a él. Su abogado es el abogado a su vez de un narco, pero a su vez es el socio de Diego Españolo, que es el que estaba en Andis, que dijo que Karina se llevaba el 3% de todo lo que se movía en materia de fondos en la agencia de discapacidad. Así que imagínense en manos de quién estuvimos todo este tiempo, y por eso padecimos tanto. Por eso la crueldad también. Esta gente no quiere a nadie. Esta gente no quiere a nadie. Probablemente, quizá, me atrevo a decir que el presidente a su hermana la quiere. No lo puedo poner en duda, tampoco lo puedo afirmar. Pero es grave, escandalosamente grave, que un narco internacional tenga un abogado y que el presidente, nuestro presidente, el presidente de la nación argentina, comparta ese abogado con el narcotraficante internacional. Es un escándalo mundial, les diría. Escándalo mundial. Pero que a su vez ese abogado es el socio del que dijo que la hermana del presidente es coimera. Es una cosa increíble, increíble. Por eso digo, un escándalo tras otro hace que vivamos en una situación escandalosa casi permanente, pero tendríamos que empezar a jerarquizar. Hay algunos escándalos que son internacionales, hay algunos escándalos que son globales, que hacen a cómo se ve la Argentina en el exterior. ¿Cómo creen que se ve la Argentina en el exterior si el presidente tiene un abogado que está vinculado a un narcotraficante o que defiende también a un narcotraficante? ¿Cómo ven a la Corte Suprema de Justicia, tan preocupados por la seguridad jurídica? Tenemos una corte que funciona en los hechos como bufé abogado de un narcotraficante. ¿Entienden por qué el escándalo mundial? ¿Cómo van a venir a invertir? Estoy diciendo invertir gente seria, no Al Capone. Seria. Empresas que quieren ganar dinero, lo cual es lícito. Pero acá, con las condiciones que generaron estos libertinos, porque son libertinos. No son libertarios, son libertinos. Libertario era Osvaldo Bayer. Estos son libertinos. Miren, con las condiciones que generaron, acá lo único que puede llegar a venir es alguien que incluso sonroje al Capone, porque son todos delincuentes. Esta es la verdad. Necesitan que no haya regulación, que no haya norma, que no haya ley, porque la ley, la norma y la regulación le juegan en contra a sus negocios. Esta es la verdad. Y desgraciadamente, hay muchos y muchas que se dieron cuenta tarde, después de haberle votado la ley Bases. Ahora vemos que la gente de Provincias Unidas, por ejemplo, este bloque de los gobernadores, ahora se agarran los pelos. Ustedes votaron al Capone, ustedes le dieron las herramientas al Capone. Ahora pasan por adentro de la lavandería y lloran. No, no es así, ¿eh? No es así. Cuando Milei
y recuerden, porque hay videos por ahí, lo pueden buscar en Google, iba a Paraguay a defender a Al Capone, y esto es literal, muchos pensaban que era parte del consumo irónico que se hacía de su figura. No, porque, qué sé yo, aparecía en el programa de Canosa, entonces nada era serio, como no es seria Canosa, entonces todo pasaba. Algunos, sin embargo, dijeron, cuidado, porque estos personajes, la fundación esta que está, a la que convoca a Milei a dar charlas allá, es una fundación vinculada a Cartés, que a su vez está acusado de contrabandista y a su vez tiene un expediente abierto en los Estados Unidos y no puede salir del país porque si no lo meten preso. Todas esas cosas se decían a la par. Lo que pasa es que acá no se le daba bolilla, porque el sistema de concentración mediática, ustedes saben, así como hace aparecer a unas cosas, hace desaparecer a las otras. Los grandes y las grandes omisiones son censura empresaria, no son omisiones. Se habla de lo que se puede, de lo que se quiere y de lo que no se habla. El blindaje del que goza, el blindaje ensobrado, me gusta, hoy la voy a usar, ya que antes no me gustaba, ahora me empezó a gustar. El blindaje ensobrado del que goza el presidente Milei y sobre todo sus mandantes, hace que la ciudadanía conozca muy pocas cosas, o conozca las cosas una vez que ya se desata el escándalo. Y cuando son muchos escándalos a la vez no sabe cuál elegir para indignarse. Entonces vivimos recontra indignados. Ahora, yo les quiero decir, hay escándalos y escándalos. Hay algunos que son internacionales. El presidente está involucrado en un escándalo internacional. Primero por Libra, que ahora aparece ya uno y dice, ¿qué fue el escándalo de Libra? Que el presidente puso en su tweet que promocionó una estafa, nada más y nada menos. Y eso se conoció en todo el mundo. Ahora lo que se está conociendo en todo el mundo es que el presidente tiene el mismo abogado que un narcotraficante, pero que a su vez ese narcotraficante era el financista del candidato que él pone en la provincia de Buenos Aires, que es por su dimensión la más grande y por su volumen político la más importante. Entonces no puede despegarse. No puede decir, salvo que mañana salga y lo baje como candidato, no se puede despegar. ¿No? Esper, Milei, Esper, más o menos lo mismo. Es lo mismo que pasa con la hermana. El socio de su abogado, Diego Españolo, es el que denuncia que la hermana cobra coima. De eso también se habla en el mundo. Son escándalos mundiales. Ya no operan acá al interior. La gente se indigna menos por eso, pero en el exterior dicen, ¿en serio que la Corte Suprema de Justicia no le da la extradición a ese Freddy Machado? Porque digo, a ese Fred Machado, porque hay algo, ¿no? Me da la impresión de que hay algo que es podredumbre. Este sistema está podrido. Y todo lo que emite son olores. Y los olores que emite son nauseabundos. Yo sé que esto no cambia indignándose, pero me da la impresión de que agotada la indignación, que es un sentimiento que a uno lo atrapa, ¿no? Agotada la indignación, me da la impresión de que hay que empezar a pedir otras cosas, ¿no? Incluso a nivel institucional, digo yo. Me parece muy bien aquellos que han hecho una solicitud para que sea declarada inhabilidad moral. Por inhabilidad moral, digamos, que sea apartado de la Cámara Esper. ¿Por qué lo quiero decir? Porque esa figura es la que se aplicó, ¿se acuerdan del diputado que besó en una superficie de cuerpo inapropiada para esa instancia? ¿Se acuerdan que destituyeron a un diputado? Se lo conoció como el diputanto, ¿se acuerdan, no? Bueno, es la figura. Imagínense que por eso lo rajaron de la Cámara. ¿Qué hay que hacer con Esper? ¿Qué hay que hacer con Esper? Yo creo a esta altura de la soirée que Esper debería renunciar solito, someterse sin fueros al escrutinio público, explicar, y si no puede explicar, tendrá que intervenir la justicia, porque en esos niveles de poder no puede haber gente involucrada con el narcotráfico, que es una desgracia que entró en la Argentina con el neoliberalismo, que se expande con la retracción del Estado y que está hoy colonizando la economía nacional, sobre todo en aquellos estratos sociales que son de la supervivencia. Pero no solo, porque si no hacemos foco en Florencio Varela, en La Matanza, en las 40 cuadras principales de este país,
también el narco hace lo suyo. Y cuando un presidente comparte abogado con un narco, está diciendo muchas cosas. Así que yo creo, el 26 de octubre hay una posibilidad de poner las cosas un poco en orden. Ojalá que eso suceda, porque una vez que entró el narcotráfico, detrás del narcotráfico vienen cosas mucho peores que el narcotráfico. Están todas asociadas, ¿sí? Y esto sucede, entre otras cosas, porque Javier Gerardo Milei es el presidente de este país, pero sobre todas las cosas porque dejaron serlo. Alguien lo propuso, está bien, hubo mucha gente que lo votó. El mandato dura 4 años. Ponele. Pero los grupos empresarios que lo acompañaron, que lo apadrinaron, que lo sostuvieron, que ahora no saben cómo es que se les suelta la mano o se lo sigue apoyando, esos grupos empresarios están jugando con fuego. Cuando dejaron entrar al narco a la economía nacional, entregaron la mitad de su propia soberanía. Y lo van a pagar. Desgraciadamente también lo vamos a pagar nosotros. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las tres Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas.
Comunícate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Proveedor Hogar. Te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40. Proveedor Hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Bueno, acá le mandamos un videito de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Como siempre, arriba del auto me espera la 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Caballero de Día. En AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. ...54 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. Che, los quiero invitar... Yo sé que hay mucha gente que lee, que le gusta mucho la lectura, le gustan mucho los libros y las historias. Tengo un taller de lectura que lleva por título Un día, un reino, coordinado por Eva Canciano. Es presencial en este caso en la librería La Libre de Chacabuco 917, acá en la ciudad Cava. Y van a estar leyendo El sueño de Úrsula, una novela de María Negroni. Dice Eva Canciano, ustedes ven un libro, pero es una caja, guarda palabras como piedras y también espejos, libros que aún no se escribieron. Esta es la definición, la invitación para participar
de este taller de lectura, Un día, un reino. El libro, vuelvo a decirles, alguno lo habrá leído por ahí, María Negroni, El sueño de Úrsula, sabrá incluso de qué trata. Es todos los jueves de 15 a 17 horas. El inicio es el 23 de octubre, estamos a tiempo, se pueden ir anotando ahora. El lugar, vuelvo a decirles, es en San Telmo, Chacabuco 917, la librería La Libre. Y el taller cuenta con el apoyo de Vino Finca Porá para su Vitizarte Malbec. El Vitizarte Malbec, que es un vino campeón del mundo, y realmente también un vino familiar, con lo cual van a tener ahí una muy linda experiencia. ¿Cómo saben más detalles? ¿Cómo se inscriben en este taller? Bueno, evacanciano@gmail.com, evacanciano@gmail.com. Allí le escriben, le dicen, bueno, te escuché el programa de Roberto en el 530, quiero saber más de este taller, sé que es todos los jueves, sé que es presencial, bueno, quería algún detalle más, cuál es el costo, bueno, todo eso con Eva Canciano. Y de paso les digo que el Vitizarte en @Vitizarte en el Instagram, bueno, tiene un montón de ofertas. Hay un reserva que viene unas botellitas de 3.75, ahora que los médicos van y te dicen, poquito. Una de 3.75 que es espectacular, en serio, lo hemos probado y ha dado resultado para lo que uno quiere el vino, que es para celebrar esencialmente y no para hacerse otras cosas, sí para celebrar. Y el Vitizarte es especial. ¿Por qué? Porque es un vino que se comparte. El Vitizarte es el vino que se comparte, aparte vino campeón. Bueno, 56 minutitos pasaron de las 9, me voy al móvil, de la 530, allí está nuestro querido compañero Martín Suárez. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Es temprano para un vinito? Hasta ahora no, ¿no? Yo diría que sí, pero a partir de las 11:30, 12 le diría que puede. Mira, justamente, nos vinimos a la Cámara Alta porque a partir de esa hora va a empezar una serie de plenarios de diferentes comisiones a debatir temas que comprometen fuertemente al gobierno nacional. La primera reunión arranca a las 11 de la mañana y está integrada por Asuntos Constitucionales y también la Comisión de Salud, donde van a tratar las iniciativas que tienen que ver con reclamar la interpelación a Mario Lugones, el ministro de Salud de la Nación, que está escondido, nadie sabe dónde se encuentra. Uno va al Ministerio de Salud de la Nación, golpea las puertas, no sale, van los trabajadores, quieren hablar con él, no salen, lo citan al Ministerio de Trabajo para que medien diferentes situaciones y tampoco está él ni sus funcionarios de segunda, terceras y cuartas líneas, así que lo van a interpelar o van a tratar de llevar adelante esta discusión para ser interpelado por el tema de fentanilo contaminado, también el conflicto en el Garrahan y la prevención del dengue. A las 11:45 estas mismas comisiones se suman a lo que es la población y desarrollo humano, donde van a debatir también la interpelación a Diego Spanuolo, que es el ex interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Roberto, para que explique concretamente las coimas de Karina Milei, un proyecto que había sido, recordamos, impulsado por el senador Marcelo Lewandowski, en relación a lo que es la baja de pensiones por invalidez. Es muy probable que este proyecto se discuta, pero que no se firme, porque ya Spanuolo no es parte del gobierno y si lo cita, lo tiene que citar la justicia para que lleve adelante una investigación más profunda. A las 12:15 continúan las reuniones de comisiones y se reúne un plenario conformado por Asuntos Constitucionales, Población y Desarrollo Humano. Ahí van a tratar varias interpelaciones también que están relacionadas con el escándalo de los audios de Spanuolo. Esto sí, es muy probable que se apruebe, Roberto, porque, bueno, hay una causa judicial que investiga también presunta corrupción en la compra de los medicamentos de la Andis, un tema que está en la agenda del gobierno que le preocupa al gobierno nacional y quieren sacarlo del debate. Bueno, no. La vicepresidenta de la Nación habilitó este debate y se va a llevar adelante a partir de las 12:15. Y a las 13, por último, en un plenario de Asuntos Constitucionales y Economía Nacional y también de Inversión, que está a cargo de Pablo Bianco, de la Unión Cívica Radical, abordarán los que son los pedidos de interpelación a Karina Milei por la criptoestafa, otro de los temas que está fuertemente comprometido el gobierno nacional, que en realidad, si uno empieza a desmenuzar, está comprometido por todos lados, ¿no? Por donde se lo mire. Bueno, por todos lados. Claro, está como le entraron las balas por todo el saco y seguramente el Senado va a aprobar el 99,9% de estos proyectos que se debaten en comisión. Roberto. Martín, gracias por la data. Abrazo grande. Otro para vos, hasta luego. Martín Suárez, móvil de la 530, móvil 1. Che, último momento, hace 27 minutos apareció esto. Bullrich, Patricia Bullrich, dijo sobre José Luis Espert: no podemos aceptar personas aliadas al narco, hay que aclarar esta situación
ya y sugirió que tendría que bajarse de la candidatura. Atención, esto va a ser título mañana en todos lados, ya lo es en todos los portales. Bullrich está pidiendo o sugiriendo que quizá no sería bueno que Esper continúe con su candidatura de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. Bullrich dice, hace falta una explicación, hay que aclararlo, y creo que ella también tiene que aclarar bastante, ¿sí? ¿Por qué entra el narco a la Argentina sin que Gendarmería haga nada en las fronteras y solo esté para reprimir y pegarle a jubilados y jubiladas? ¿Sí? Pero bueno, el dato, Esper con fuego amigo sobre el lomo, parece que va a tener que desistir de su candidatura, si es que se lo pide la otra candidata, ¿no? Del espacio, Patricia Bullrich. Ganadores. Ganadores tenemos a Nora, que es de la ciudad de Córdoba, capital. Nora Ascurra, que va a recibir el libro, mejor dicho, que sortea el Aleph, Juan Domingo Perón, La Comunidad Organizada, prólogo de Erika Alcaño. ¿Y quién se lleva las entradas para La Changuita? De Alejandro Lifchit, para el viernes 3 a las 20 horas en Fandango Teatro, Luis Viale 108. Entradas por alternativa teatral. Néstor Gussetti, 3410, así termina su número, y es el ganador. Felicitaciones a ambos, nos vamos yendo nosotros. Y nos despedimos, quédense que ya arranca el Flaco Tonietti. Como siempre, al final decimos que no se corte. Chao, hasta mañana. El monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final.